Mantuve a mi hermana durante 2 años, hasta que me llamó fracasado frente a todos y le dije que ya no pagaría ni un centavo. Durante 2 largos años, mantuve a mi hermana Lucy, pagando su alquiler y gastos mientras ella vivía una vida de lujo. Lo hice por amor, por un sentido de responsabilidad y porque creía que ella estaba tratando de superarse. Pero en una cena familiar, me pagó mi amabilidad llamándome un fracasado delante de todos. Ese fue el momento en que decidí que ya era suficiente. Sonreí, levanté mi vaso y con calma le dije que ya no le pagaría el alquiler. La expresión de su cara no tenía precio. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir. Lucy siempre había sido así, egoísta, manipuladora y astuta. Incluso de niña, tenía una habilidad especial para hacer que todo girara en torno a ella. Si yo conseguía un juguete nuevo, de repente ella lo quería más que nada en el mundo. Si yo estaba enfermo, exageraría sus propias dolencias para robar la atención. Si yo recibía elogios, encontraría la manera de convertirlos en una queja sobre lo injusta que era la vida con ella. Pero Lucy no era solo egoísta, era inteligente. Nunca hacía berrinches ni exigía las cosas directamente. En cambio, se hacía la víctima con maestría. Tenía una habilidad asombrosa para manipular cualquier situación y hacer que la gente sintiera lástima por ella. No pedía ayuda directamente, te hacía sentir como una persona terrible si no te ofrecías. Y funcionaba, siempre. Debería haber sabido mejor, pero era mi hermana. Quería creer en ella. Todo comenzó hace 2 años. Lucy tenía 20 años y quería mudarse a la ciudad para asistir a la universidad. Nuestros padres no estaban en contra de la idea, pero eran realistas. Sabían que Lucy no era responsable con el dinero. Nunca había tenido un trabajo de verdad y cualquier dinero que caía en sus manos desaparecía casi al instante. Le dijeron que necesitaba un plan sólido antes de que la ayudaran económicamente. Eso fue toda la munición que Lucy necesitó para tejer su red de mentiras. Unos días después, apareció en mi apartamento llorando. Me dijo que nuestros padres la habían abandonado, negándose a ayudarla porque pensaban que era un fracaso. Afirmó que no les importaba si terminaba en la calle. Dijo que ya había firmado un contrato de alquiler y no tenía cómo pagarlo. Me suplicó que la ayudara, solo por un tiempo, hasta que terminara la escuela. No era rico, pero era estable. La idea de verla sufrir, obligada a abandonar la escuela o a dormir en su coche, me carcomía. Así que, sin pensarlo demasiado, acepté. Comencé a enviarle 1,600 pesos al mes para cubrir el alquiler, los servicios públicos y cualquier otra cosa que necesitara. Era una parte significativa de mis ingresos, pero me dije a mí mismo que era temporal, 6 meses, tal vez 1 año como máximo. Pero pasó 1 año, luego otro, y Lucy nunca mencionó pagarme. Ni siquiera actuó agradecida. De hecho, parecía molesta cuando le preguntaba cómo le iba en la escuela. Nunca me dio las gracias, nunca me preguntó cómo estaba, nunca actuó como si le estuviera haciendo un favor. Era como si yo fuera solo otra factura que esperaba que se pagara. Lo que no sabía era que Lucy también estaba tomando dinero de nuestros padres. Los mismos padres que me dijo que la habían excluido. Nos había engañado a todos, haciendo que cada uno de nosotros creyera que éramos los únicos que la mantenían a flote. Mientras tanto, ella vivía cómodamente, gastando dinero en salidas nocturnas, compras y todo lo que quería. Nos había estado mintiendo durante años y todos habíamos caído en su juego. El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Era una noche cálida y festiva en casa de nuestros padres. Mamá había cocinado una gran comida, papá había abierto una buena botella de vino y el ambiente era ligero y alegre. Lucy, sin embargo, claramente había bebido demasiado. Se reía a carcajadas, se llenaba el vaso con frecuencia y hablaba sin parar. Luego, de la nada, soltó la bomba, Sam. Oh, es un completo perdedor, dijo riendo como si fuera una broma. La sala quedó en silencio. El tenedor de mi mamá se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Mi papá se giró para mirarla, con una expresión ilegible. Incluso mis primos, que habían estado absortos en su propia conversación, dejaron de hablar. Dejé mi vaso y sonreí. Bueno, Lucy, dije, ya que soy tan perdedor, supongo que ya no necesitas mi dinero. Su sonrisa desapareció. ¿Qué? Sabes, continué, los 1,600 pesos al mes que te he estado enviando durante los últimos 2 años. Ya que soy un perdedor y todo eso, supuse que ya no querrías que te mantuviera. Pareció como si la hubieran abofeteado. Por primera vez en mucho tiempo, Lucy no tenía nada que decir.
No tenía idea de lo que acababa de hacer. La cena se convirtió en una intervención. Mis padres se sorprendieron al saber que yo le había estado enviando dinero a Lucy, y yo me sorprendí igualmente al descubrir que ellos también le habían estado enviando dinero. Lucy nos había estado engañando a todos, embolsándose dinero extra mientras fingía pasar apuros. Ni siquiera estaba en la escuela ya, había abandonado un año antes. Las mentiras se desenmascararon rápidamente y, al final de la noche, mis padres y yo la habíamos excluido por completo. La vida de Lucy comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Intentó manipularnos para volver a ganarse nuestro favor, pero nos mantuvimos firmes. Vendió su ropa y accesorios de diseñador, contactó a viejos amigos para pedir dinero e incluso trató de hacerme sentir culpable para que la ayudara de nuevo. Pero me negué. Había quemado todos los puentes y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Sin dinero, Lucy fue desalojada de su apartamento. No tuvo más remedio que volver a vivir con nuestros padres. Pero esta vez había reglas. Mi papá le dejó claro que si quería vivir bajo su techo, tenía que trabajar y contribuir al hogar. Lucy, que nunca había trabajado un día en su vida, se vio obligada a conseguir un trabajo como cajera en una tienda de comestibles. Odiaba cada segundo, pero no tenía otras opciones. En los meses siguientes, observé cómo Lucy luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Se quejaba constantemente de su trabajo, de sus pies adoloridos, de su falta de libertad. Pero por primera vez en su vida, estaba aprendiendo lo que significaba ser un adulto. Tuvo que presupuestar su dinero, pagar sus propios comestibles y contribuir a los gastos del hogar. Fue un duro despertar, pero uno que necesitaba desesperadamente. Meses después, en otra cena familiar, vi un lado diferente de Lucy. Estaba más callada, más dócil. Se habían ido la ropa cara y la actitud engreída. Se veía cansada, pero había en ella un sentido de humildad que nunca había visto antes. No habló mucho durante la cena, pero cuando lo hizo, estaba claro que finalmente estaba empezando a comprender el valor del trabajo duro y la responsabilidad. Hace unas semanas me envió un mensaje de texto. No fue una disculpa larga y dramática ni otra súplica de ayuda. Fue simple y al grano: oye, solo quería decir que ahora lo entiendo. No le respondí. No era necesario. Verla finalmente asumir la responsabilidad de sus acciones fue suficiente. Lucy había pasado años aprovechándose de todos a su alrededor, pero ahora finalmente estaba enfrentando el mundo real. Y aunque no fue fácil para ella, era exactamente lo que necesitaba. Han pasado 6 meses desde que Lucy se mudó de nuevo con nuestros padres. Y los cambios en ella son innegables. Todavía está trabajando en la tienda de comestibles, todavía se queja de sus pies adoloridos y de los clientes groseros. Pero hay un nuevo sentido de responsabilidad en ella. Está ahorrando dinero, presupuestando cuidadosamente e incluso hablando de volver a la escuela, esta vez en sus propios términos. Mis padres han sido estrictos, pero justos. Le han dejado claro que si quiere quedarse bajo su techo, tiene que contribuir. Paga un pequeño alquiler, compra sus propios comestibles y ayuda en la casa. No es la vida a la que está acostumbrada, pero es la vida que necesita. En cuanto a mí, he seguido adelante. Ya no siento el peso de sus mentiras ni la carga de su manipulación. He aprendido que a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar de permitirle. No fue fácil cortarla, pero fue necesario. Ella necesitaba aprender el valor del trabajo duro y la responsabilidad. Y a veces esa lección solo llega a través de la lucha.